Bienvenidos a la noticia electoral en la Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Vez Cable. Ya estamos a pocos días de las elecciones primarias o internas en las agrupaciones políticas para definir a sus candidatos, tanto a la presidencia como al Parlamento. Para hablar sobre este tema electoral, tenemos una entrevista con el magíster en Economía, Fernando Acosta, desde Los Ángeles. Señor Acosta, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estamos todos ustedes? Bien, bien, gracias por conectarse. Señor Acosta, desde el punto de vista económico, ¿el ambiente electoral puede influenciar en la economía del país en estos meses o cree que van por cuerdas separadas? Bueno, se ha visto en los últimos años cómo el Perú ha mantenido una inflación baja, las reservas internacionales han crecido, las exportaciones por los precios internacionales han subido, pero indudablemente la falta de confianza ha hecho que muchos inversionistas vean, por ejemplo, en el manejo de las reservas, en el manejo principalmente de la deuda por el déficit fiscal. El aumento del déficit fiscal ha- está afectando indudablemente a que muchos inversionistas ingresen al mercado con mayor interés. Indudablemente, la desconfianza de políticas que no mantengan pilares en generar crecimiento y desarrollo va a alterar la situación económica del país, por lo cual hay que tener muy en cuenta de que quien salga elegido y las propuestas electorales que hoy se den estén muy acordes con una perspectiva de desarrollo económico y principalmente que ese desarrollo económico también contemple un desarrollo social, porque muchas de las protestas han sido por problemas sociales, Claro. problemas de indefinición de estructuras legales. Por ejemplo, se comenta mucho que en los últimos años o en los últimos meses el Parlamento ha promovido muchas políticas de generación de disminución de impuestos, y eso afecta indudablemente el déficit fiscal. Y ese déficit fiscal que va creciendo, el gobierno indudablemente para financiar ese déficit, ¿qué hace? Se presta, emite bonos y eso va generando una deuda que cualquier país o cualquier empresa que quiera invertir en el Perú se va a fijar cuáles son las variables macroeconómicas. Claro. Igualmente, Perú está muy liderado con el tema de la inflación, frente a Chile, que tiene 3%, a Argentina, que tiene una baja en la inflación, pero todavía mantiene un 30 y tantos por ciento, ¿no? Claro, ahora, Sí, dígame. si bien normalmente en época electoral, hasta hace algunos años, la preocupación de la ciudadanía era economía, salud y educación. Ahora digamos que la economía ha sido relegada por el tema de la seguridad. ¿Considera que el elector no va a estar muy atrás de las propuestas económicas que puedan hacer los candidatos? Y si es así, ¿cuál es el riesgo que se corre? Correcto. Hay un tema de inseguridad, pero para poder combatir la inseguridad, ¿qué cosa tiene que haber? Tiene que haber recursos económicos. Si no hay recursos económicos, ¿con qué combatimos la inseguridad? Si hay normas que no creen empleo, no va a haber la posibilidad de generar más puestos de trabajo. Al no generar más puestos de trabajo, indudablemente, gente que no tiene acceso a ingresos, ¿cómo recurre a esos ingresos? Si no hay políticas sociales para la gente más pobre, ¿dónde esa gente saca recursos para poderse alimentar? Y hay un crecimiento de una situación eh, de violencia y una situación de criminalidad, porque no existe tampoco una oportunidades mayores de empleo. Entonces, ahí donde hay que hacer ejes de desarrollo fundamentales: Claro. promoción del empleo, promoción de la educación para que esa educación genere tecnología apropiada y que pueda insertarse a una economía competitiva. Porque lo que hemos
venido creciendo por el PBI es principalmente por el tema de las exportaciones. Pero ¿dónde está el desarrollo tecnológico que tiene que tener el país para que con ese desarrollo tecnológico pueda generar mayor posibilidades de crecimiento? Entonces, la educación tiene que también dirigirse a ese desarrollo tecnológico. Claro. Ahora, ¿cómo, digamos, generar este empleo que usted menciona en un país con más del 70% de informalidad laboral? ¿Correcto? Lo que hay que hacer es formalizarlo. Entonces hay que hacer normas que flexibilicen la posibilidad del crecimiento económico. Normas que liberalicen para hacer posible los emprendimientos. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que un país no tenga la opción de desarrollos tecnológicos y que, por ejemplo, determinadas inversiones que se hagan tengan que ver con facilidades como se le ha dado a la agroindustria para generar una formación de unas economías mucho más sólidas y que generen empleo? En el sector, por ejemplo, minero, hay desarrollo tecnológico, pero, por ejemplo, esa minería, hoy mal llamada informal o ancestral, debemos articularla para que no sea individual, asociarla, que el Estado promueva la asociatividad de esos pequeños mineros y que generen tecnología. Y los pequeños mineros no sean solamente el minero de pico y de pala, sino sea un minero de alta tecnología, asociándolos, concertándolos. Y el Estado, el Congreso y el futuro gobierno debe promover la asociatividad para hacer ese crecimiento que sea competitivo con la minería a nivel internacional. Claro, ahora, el tema de la minería en el país es un tema bastante delicado, ¿no? Porque usted mencionaba, ¿no? Hay un tema de minería ancestral, minería artesanal, está también la ilegal y la formal. Pero en el Congreso se está, digamos, haciendo largas para el tema de la ley de la minería. Por otro lado, hay una propuesta también para, digamos, alargar el tema del reinfo. ¿Usted considera que el reinfo debería ser ampliado o está terminando siendo nocivo para la economía? Yo creo que lo que hay que hacer es una definición de una ley ya muy clara, no unos registros eventuales, porque la eventualidad no trae la competencia ni tampoco va a sostener la solución al problema. Hay que definir de una vez con política de Estado, de acá a los futuros 50 años, y todos los partidos políticos firmen un acuerdo qué cosa se va a hacer por cada sector económico. Puede haber matices, pero tenemos que tener políticas claras de largo plazo. En el sector minería, ok, somos un país que tiene recursos mineros, pero no hemos logrado hacer que esos recursos mineros se conviertan en productos. Entonces, si hoy tenemos el puerto de Chancay, estamos hablando de la construcción de otros nuevos puertos, se convierte en el hub de Latinoamérica. Hay que traer tecnología para no exportar cobre, sino para exportar cables de cobre. Y hay que hacer, por eso, políticas de largo aliento. Cuando se hizo el tren en el Perú, vino el señor Meis, se hizo contratos por 90 años. Entonces le da solidez a los inversionistas a poner plata en el Perú porque sencillamente tenían una posibilidad. Entonces, en el caso de la informalidad, como vuelvo a decir, mineros artesanales y toda esta situación, crear asociatividades, pero con políticas de largo plazo. Entonces va a venir inversión que sí tiene interés de asociarse con esos mineros que van a ser una fuerza laboral que también tiene que tenerse tecnificada, porque no podemos tener artesanía o minería artesanal de picos y palas porque hace perder competitividad. Claro. Mucho más ahora aprovechando el precio del oro, porque este precio no se va a mantener. Yo le pregunto, ¿qué va a pasar
cuando la moneda internacional del dólar empiece a crecer. ¿Vamos a seguir comprando oro o vamos a irnos nuevamente al dólar? Claro. Y en esta contienda electoral, ¿considera que también estos intereses de estos mineros artesanales, informales y hasta ilegales se van a hacer presentes? Digamos, ¿va a haber dinero, inversión de estos en algunos partidos? Bueno, en toda política, en toda campaña electoral, hay intereses de gente que quiere que su sector eh, prevalezca, se mantenga, ¿no? Y a veces, muchas veces, financian electoralmente esto, porque lamentablemente ha habido mucho político mercantilista que busca esos financiamientos para después afianzar políticas de Estado o políticas de gobierno dirigidas a beneficiar a estos determinados sectores. Pero lo que tenemos que ver es de que nosotros estamos en un punto de quiebre, y este punto de quiebre es que todos los partidos políticos, todos los candidatos tienen que mirar al Perú cómo va a mantener su crecimiento, su desarrollo, y para eso tiene que hacer políticas de largo plazo. En educación, por ejemplo, ¿qué tipo de educación nosotros queremos? Queremos la educación libresca y repetitiva y que no genere emprendimiento y tecnología. Ese es el tipo de educación que queremos. Queremos una política de educación de solamente repartir escuelas o repartir conocimiento o crear conocimiento para que ese conocimiento sirva para la industria y que sirva para una industria exportadora. Porque el mercado peruano es muy pequeño. Entonces tenemos que mirar al sector minero, al sector pesquero, al sector manufactura, por ejemplo, a la asociatividad de la manufactura en todos los emporios textiles que hay en Perú. Si los asociamos y los hacemos competitivos, eso va a generar un gran desarrollo al país. Y todos los candidatos tienen que entender que tienen que buscar alianzas estratégicas para gobernar y no para estar apagando incendios. Ahora, señora Costa, recién hemos visto unas elecciones en Chile en el que han pasado una segunda vuelta, izquierda y derecha, ¿no? Y se van a ver la segunda vuelta, es el 14 de diciembre. ¿Cree usted que en el Perú se pueda repetir una situación así o considera que la izquierda, después de este gobierno, ha quedado severamente golpeada? A ver, mucho se critica esta situación del golpe que ha habido en la polaridad de izquierda y derecha. Pero fíjense, ¿cuántos candidatos tenemos? ¿Cuántos candidatos de izquierda y cuántos candidatos de derecha hay en el Perú? ¿Desde dónde se eh, distancian más? ¿Dónde hay más candidatos? ¿En la izquierda o en la derecha? En la derecha, obviamente. Derecha. Entonces, ¿qué va a suceder? En la primera vuelta, el voto de derecha se va a dividir. Al dividirse, ¿qué genera? La posibilidad de que los votos de izquierda se aglutinen en de repente a un determinado liderazgo y pueda llegar a una segunda vuelta. Entonces, ¿qué iría a hacer los amigos que se dicen de derecha? Pero más que nada a veces son muy mercantilistas. Buscar hacer alianzas programáticas y buscar hacer que sus políticas que están promoviendo más que sus candidaturas lleven en un accionar de gobierno. Ahora, esto gobierno que termina con una inflación de ¿cuánto? De uno y tantos. No llegamos a 2% de inflación. Vamos a llegar a casi, llegaremos con inflaciones muy bajas. Una de las inflaciones más bajas de Latinoamérica. Claro. Ahora, ¿Cuántos reservas internacionales ha logrado estos últimos 5 años el Perú? No el gobierno, sino el Perú. ¿Ah? ¿Cuánto nivel de, incluso por la situación internacional, el tipo de cambio ha bajado? ¿De cuánto percibe eso la población? Indudablemente que ese tipo de cambio está afectando claro. al sector.
Ecuador, ¿no? Ahora, es cierto que hubiese sido ideal que estos partidos hubiesen formado alianzas. Ya no se puede, ¿no? Ya el tema de las alianzas ya se cerró y cada uno va por su lado. Pero esta fiebre de presidencialitis que tienen muchos políticos peruanos, va a terminar entonces pasando la factura a la derecha y va a ser un empujoncito a algún candidato de izquierda a pasar una segunda vuelta. Si hay un candidato de derecha que empieza a hablar sobre opciones concretas, más que nada de derecha, un candidato desarrollista, un candidato que diga qué cosa va a hacer con el empleo en el Perú, sea de izquierda o de derecha, Ujú. logra ganar las elecciones, qué cosa va a hacer con la salud, qué cosa va a hacer con el presupuesto general de la República. Ok, ahorita necesitamos una urgencia de financiar a las fuerzas policiales. Ok, y todo el mundo estamos de acuerdo en darles economía a las fuerzas policiales para poder resolver el tema de la delincuencia. Ok. ¿De cuánto estamos dispuestos nosotros, los peruanos, eh, a aportar económicamente al erario nacional para disminuir? ¿Por qué todos estos negocios que generan el IGB, que generan este enorme ingreso del IGB, no puede utilizarse parte de ese IGB para financiar directamente durante los próximos 3 años a la Policía Nacional, de dotarle de recursos? El 3% del IGB dirigido. ¿Y reducimos gastos en qué? En los aumentos de salarios que están teniendo las autoridades y la burocracia. ¿Por qué no buscamos un proceso de reducción de gasto público? Por ejemplo, ¿cuántos em, alcaldes provinciales existen? ¿Cuántos alcaldes distritales? ¿Por qué no podemos enfocar una renovación o reestructuración del Estado en los cuales distritos como Lince, Magdalena, San Isidro, Miraflores, sea un solo distrito? No digamos que vamos a reducir la burocracia, porque necesitamos más gente que trabaje, pero un solo alcalde, un solo grupo de regidores. Claro. Ah, Es reducir la burocracia eh, que manejan de autoridades, claro. reducir el gasto. El tema de la burocracia en el país es un tema bastante amplio e interminable a veces, ¿no? Es que golpea y que golpea y que golpea y que se denuncia, pero la burocracia siempre está presente. Ahora, desde afuera, usted vive en Los Ángeles ya algunos años. ¿Cómo ven este panorama político que se vive en el país ya a puertas de unas elecciones que va, de alguna manera, no coincide con el desarrollo de la economía? Digamos, hay un caos político que se vive en el país, pero en el tema económico, de alguna manera, hay una estabilidad que usted mencionaba y resaltaba respecto, por ejemplo, al tema inflacionario. ¿Cómo lo ven desde afuera? Mire, el Perú está teniendo inflaciones casi igual de 2%, entonces, eh, bajas. Y la pregunta es, ¿por qué ha bajado la inflación? ¿Por qué no suben los precios? Ok, ahorita ha bajado el tema del tipo de cambio. El tipo de cambio al principio de este gobierno, con el anterior mandatario, llegó a 4 soles por dólar. Hoy ha bajado. Al bajar, indudablemente el precio de los productos importados baja, en desmedro, indudablemente, del sector exportador. Esta situación, ¿cómo lo vemos los que estamos afuera? Que si al Perú tuviera una estabilidad política, podría crecer más. Si tuviera una estabilidad política y tuviera políticas de Estado de largo plazo, podríamos incentivar la agroindustria como se ha hecho con los arándanos, ahora se habla de las cerezas, de la exportación de cerezas. Promover más crecimiento de la palta. Está entrando palta al mercado americano, antes solo entraba la palta mexicana. ¿Ah? Y hay una infinidad de productos que podrían hacer al mercado internacional. El Perú tiene que mirar al mundo mucho más con el crecimiento de los puertos.
pero tiene que haber una articulación de políticas. No podemos hacer el puerto de Chancay y no tenemos una vía para acceder al puerto de Chancay. O sea, llega al puerto de Chancay y hay un embudo, pues porque la Panamericana Norte ah, no tiene accesibilidad para sacar grandes camiones. Entonces, tenemos que hacer del puerto de Chancay de repente vía marítima y crear un puerto mucho más pequeño en Villa El Salvador, por ejemplo, y con hacer emporios empresariales en Villa El Salvador, en Cañete, al sur de Lima, y descentralizar las ciudades. Hoy se está invirtiendo enormemente recursos para hacer mejores vías, pero ¿por qué no creamos megaciudades? Para que los pobladores no tengan que trasladarse desde la ciudad de Villa El Salvador hacia el centro de Lima y el Estado tenga que construir una estructura de transporte adecuada para llegar ahí. Si creamos Claro, megaciudades, vamos a tener empleo en esas megaciudades y mercado. claro. Señora Costa, para terminar, usted mencionaba en alguna parte de la entrevista el tema fiscal, la caja fiscal. ¿Qué economía va a recibir el próximo presidente del Perú? Fíjese, tenemos un crecimiento de la deuda enorme. ¿Y vía por qué? No para hacer los grandes proyectos. ¿Qué se está financiando? Burocracia, aumento de sueldos, duplicación de sueldos de ministros, de funcionarios. Y eso no es muy adecuado para la situación. El déficit fiscal es creciente. Y además, el mundo está sucediendo eso. Entonces, ¿qué cosa tenemos que buscar? Generar mayores ingresos, mayor efectividad en la recaudación fiscal, mayor efectividad en los procesos de creación de infraestructura. Por ejemplo, el caso de Petro Perú. Por ejemplo, ¿no? Recursos se van llevando a Petro Perú. ¿Qué Claro, pasa si estos recursos hiciéramos para hacer, en vez de esos millones de dólares que se invierten ahí, utilizaríamos en crear parques tecnológicos de desarrollo tecnológico en el sector agrícola, en Ica, donde se ha desarrollado todo el emporio de la agroindustria? Parques tecnológicos que fomenten ese desarrollo. ¿Qué va a generar? Más divisas al Perú. Tenemos que hacer que el Perú exporte más, porque el mercado peruano es muy pequeño, pero para exportar más, no solamente tenemos que dar eh, facilidades tributarias, sino incentivos a la investigación y a la tecnología. sí. Bueno, es un tema que hay que desarrollar, bueno, y que esperemos, como usted mencionaba, que los candidatos que se presenten a estas elecciones para el 2026 tengan al menos una idea de lo que es innovación tecnológica y la importancia. Señora Costa, ha sido un gusto conversar con usted, bueno, y esperamos tenerlo en otra oportunidad para abordar temas económicos también. ¿Cómo no? Muchas gracias por su entrevista. Muy amables. Bien, estuvo con nosotros el magíster en economía Fernando Acosta, quien analizaba de qué manera puede terminar influenciando en la economía esta campaña electoral que vivimos en el país. De esta manera llegamos al final de la noticia electoral y los dejamos con Eurogol.